Muy bien, y a las 8:17 voy al encuentro del doctor Héctor Casanueva Ojeda, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares en España, académico, ex embajador chileno, representante permanente de Chile en la sede de Ginebra, en la OMC, en la LADI, el Mercosur, y siempre un buen mirador, no sé si cabe la palabra, de lo que se viene, de ese futuro que nos parece a veces ciencia ficción. Primero lo saludo. Hola Héctor, buen día. Hola Herminia, buenos días. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, ¿por qué me anticipo? Primero te pregunto si estás bien. ¿Estás en España, Héctor? Sí, estoy en España viviendo por un largo tiempo seguramente, porque estoy con algunos compromisos académicos asumidos acá. Así que nada, muy bien, ¿Y cómo está España con el COVID? ¿Cómo está? Dame una primera línea sobre eso. Pues mira, a ver, la situación está bastante mejor que en el pic de la pandemia, que fue en marzo y abril. La situación sin duda muchísimo mejor, todos los indicadores están mejor, que se miden fundamentalmente por el grado de incidencia del virus con respecto a los contagiados, y por otro lado se mide el grado de incidencia mortal, ¿no? Y por el ocupamiento de camas, claro, de las camas de hospital, ¿no? Entonces son estándares que prácticamente se usan en todas partes, y de acuerdo a todos estos indicadores, bueno, las cosas están bastante mejor, pero con muchas precauciones, porque hay rebrotes por aquí y por allá debido a que se ha ido abriendo un poco la mano en el confinamiento. Claro. Y eso trae como consecuencia comportamientos inadecuados también de mucha gente. Claro. Héctor. Así que, pero bueno, cuidándose, y bueno, y hay otro elemento también importante, que en estos 6 meses, no solo en España, sino en todo el mundo, se ha avanzado bastante en el conocimiento también de la enfermedad. Claro. Cómo esta actúa, cuáles son las vulnerabilidades que tiene el virus, que pueden ser atacadas, el desarrollo de algunos medicamentos paliativos, digamos, que pueden ayudar en algunos casos, en fin. Entonces la situación va mejor, pero eso no significa que esté todo seguro. Claro. Lo que te quiero ahora llevar a otro terreno, que tiene que ver con lo que yo decía pareciera ciencia ficción, ¿no? Ya hace un tiempo apareció Elon Musk, para este hombre al cual te pido que me lo, de alguna manera, definas, hablando sobre lo que podría ser, y ya es, al menos en animalitos, colocar un chip con el cerebro y la máquina, una mezcla de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. ¿Lo capto bien? Sí, esto efectivamente, bueno, esto el que está avanzando más, de forma más audaz también en esta materia, es efectivamente Elon Musk, al punto de que él ha anunciado ya hace pocos días que estaba muy próximo a hacer un experimento exitoso, digamos, de una conexión entre el cerebro y una máquina mediante unos nanobots que estarían incorporados dentro del cerebro de una persona, y que te permitiría transmitir, por un lado, pensamientos, ideas, y por otro lado la máquina podría captar también los pensamientos y los conocimientos. Ahora, esto es un tema que lleva nosotros, por ejemplo, en el Millennium Project, en los informes de Estado del Futuro, ya prácticamente llevamos 15 años por lo menos viendo por dónde van estos desarrollos y advirtiendo al mismo tiempo de que esto venía, ¿no? Por dos vías. Lo que pasa es que esto ahora se está ampliando al campo de la educación también, a través de el uso de la inteligencia artificial para potenciar
las capacidades de aprendizaje o para detectar las capacidades de aprendizaje de una persona y hacer entonces una educación personalizada en el futuro. No estamos hablando de los próximos 2 años, pero estamos hablando sí dentro de 20 o 25 años. Bueno, 25 años perdón, Héctor, 25 años es mañana. Sí. Ahora, quiero detenerme un minutito allí con respecto a detectar capacidades y también adquirir conocimientos. Yo leía, y ahí me detuve largamente a pensar que por allí, con esta interconexión, este chip entre el cerebro y la máquina, podría una persona, un título universitario, hacerlo en meses. La pregunta que me hago, si esto fuera o fuese así, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Es decir, porque si el cerebro puede llegar a absorber esos conocimientos en ese tiempo tan estrecho, significa que hay otras cosas que lo distraen en la vida cotidiana sin el chip, porque la fuente, que es el cerebro, está. Si esto llegase a ser, ¿por qué se reduce tanto el tiempo de captación? Bueno, ahí hay varias cosas que tener en cuenta. Primero, ya sabemos, eso lo sabemos hace, no sé, 100 años o yo que sé, algo así, de que el ser humano ocupa una parte solamente del cerebro y por lo tanto hay toda una otra parte del cerebro que no está ocupada y que se supone que el cerebro también es un músculo que puede ser activado como los músculos que uno conoce cocorporales, ¿no? Hay una parte del cerebro que no está ocupado. Esa es una primera cosa. Lo otro es que esta situación de conexión del cerebro con una máquina o de potenciar las capacidades de aprendizaje mediante inteligencia artificial no tienen que ver necesariamente con un tema de aprendizaje, sino que tiene que ver con una combinación de factores. Uno, disponer de un chip, que de hecho experimentalmente hay gente que ya lo tiene, disponer de un chip implantado en el cerebro que te conecta inmediatamente, por ejemplo, con Wikipedia o con Google. Y por lo tanto, si tú necesitas saber algo, no necesariamente lo tienes que saber, por decirlo así, en tu disco duro de tu cerebro, sino que recurres a ese conocimiento que hoy día lo estás haciendo igual, pero a través de lo que se llaman los extensores, que es el móvil, el teléfono móvil, el computador, que se conectan a internet, pero pasa lo mismo. Tú quieres saber la fecha de un acontecimiento y te metes en Google y la encuentras, pero eso lo haces hoy día, por decirlo así, mecánicamente. Eso lo vas a poder hacer si tú llega un momento en que tengas implantado un chip de serie en el cerebro que mediante solamente la activación eléctrica del cerebro vas a poder recurrir a ese dato que ya está en la nube, por decirlo así. Entonces, esa es una cosa. Es decir, hay un montón de conocimientos que tú no necesitas acumular, porque ya esos están acumulados en otra parte y lo importante es que puedas acceder a esos conocimientos prontamente. Esa es una cosa. Pero lo otro es, efectivamente, la posibilidad de detectar, tal como lo comentábamos, mediante la inteligencia artificial, cuáles son realmente las capacidades de cada persona en materia de aprendizaje, pero de aprendizaje de habilidades fundamentalmente. Es decir, esta persona tiene habilidades artísticas, esta persona tiene, y por lo tanto vamos a orientar la educación por ese lado. Esta persona tiene habilidades matemáticas, habilidades, yo qué sé, para el campo fundamental, yo qué sé, de la economía, etcétera. Entonces, cada vez que se va personalizando más la capacidad de aprendizaje de una persona, se puede entonces, mediante inteligencia artificial, generar determinados programas que al final de cuentas van a ser programas educativos ad hoc, personalizados. Ahora, eso es a lo que fundamentalmente se están apuntando estos desarrollos científicos, tecnológicos, ¿no? Ahora, esta cuestión cuesta mucho pensarlo, y siempre estamos hablando de la buena utilización de esto, ¿no?
porque se presta para un montón de situaciones que tendrá que ser regulada, porque hay un problema si metemos algo en el cerebro de cada uno y podemos conocer realmente el pensamiento y todo lo que acuña ese ser humano allí sin ninguna barrera. Ahora, esto no nos alejaría o no haría que esa persona solo sirva para... Bueno, esa es una de las dudas que surgen y de las que se tienen que plantear. Lo mismo que decías tú antes, ¿hasta dónde? ¿Dónde están los límites de estos desarrollos? Claro. Porque ¿a dónde pueden conducir? ¿No? Esta frase de que por hacer el ángel se hace la bestia, ¿no? Claro. Podemos estar pensando siempre en, claro, esto es lo positivo, esto es lo que va a permitir personas con más inteligencia, más potenciada su inteligencia, pero luego tenemos que pensar que eso puede conducir también a desarrollos negativos. Lo mismo que ha pasado históricamente siempre con la ciencia, ¿verdad? Claro. El descubrimiento, yo qué sé, de la fusión nuclear llevó a la bomba atómica, pero también lleva a una serie de otros desarrollos que han servido para la medicina. Entonces, claro, el punto, justamente lo que tú planteas, es el punto esencial y a lo que nosotros también desde el Millennium Project estamos apuntando hace mucho tiempo. Es decir, primero, ¿cuáles son las consecuencias éticas, jurídicas, sociales, económicas de estos desarrollos que hasta el momento no cuentan con códigos ni con regulaciones como sí existen en otros campos? Fíjate, Herminia, que si uno mira, por ejemplo, en el sistema internacional, no existe un organismo internacional multilateral que regule el desarrollo científico y tecnológico. Claro. No existe. Claro. Tenemos un organismo que regula el comercio, un organismo que regula la educación, ¿verdad? A través de la UNESCO, sí, que está muy devaluada en todo caso. Sí. Tenemos uno que es la OMS, que que está también un poco hoy día sí, tensionada, pero existe un organismo. Claro, para la salud, para el comercio, para... Claro. Y no hay códigos que regulen este desarrollo. Por otro lado... Tenemos... Sí, perdón, Héctor. No, digo, por otro lado, yo quiero verle el costado más maravilloso que podría llegar a tener esto, ¿no? El hecho de cuántas personas que nacieron ya, por ejemplo, sin poder ver, cuántas personas que van adquiriendo a lo largo del tiempo enfermedades como el Alzheimer, cuántas personas que tal vez por un accidente quedan cuadriplégicos. Se me ocurre, no lo sé, que algo de esto también va a traer como consecuencia alivio a esas patologías. Absolutamente, sí, es que justamente estamos en esa situación en que el desarrollo científico, tecnológico es tan exponencial, se va multiplicando antes se decía que cada 20 años, ahora es cada 2, cada 3 años los nuevos desarrollos y no se ve que haya límites a esto, y entonces esto puede traer estas buenas consecuencias. De hecho, claro, hay experimentos, por ejemplo, el proyecto Cerebro Humano, por ejemplo, que hay en este momento en Suiza, donde participan una infinidad de países desarrollados y otros países intermedios. ¿A qué está apuntando? A descubrir cómo funciona el cerebro humano definitivamente. ¿Para qué? Claro. No para generar superinteligencias que vayan a dominar el mundo, sino para resolver los temas que tú dices, el Alzheimer, el tema en general del envejecimiento va relacionado con esto, pero el Alzheimer, efectivamente, el Parkinson y una serie de otras patologías. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un desarrollo positivo. Pero la pregunta que cabe hacerse, y es lo que tienen que hacerse los gobernantes y los partidos políticos y las autoridades, es decir, muy bien, pero ¿cómo orientamos esto hacia lo bueno? Claro. Y evitamos que esto sirva, por ejemplo, para que se produzca de aquí a 50 años una nueva división, una nueva desigualdad en el mundo, claro, ahora relacionado con el acceso a los
conocimientos y a la inteligencia potenciada. Claro, una nueva grieta brutal. Claro, al 2050, la generación que está naciendo hoy, o que ha nacido durante esta década, va a tener primero expectativas de vida superiores a los 100 años. Sí. La mayor parte va a vivir en ciudades. La mayor parte va a tener acceso a la educación. Pero luego ahí empieza la división. Claro. ¿Quiénes son los que van a tener su cerebro potenciado? ¿Quiénes son los que van a quedar al margen porque no tienen acceso a estos desarrollos? Y de eso es lo que hay que preocuparse, y de eso es lo que se preocupa la perspectiva estratégica, lamentablemente sin que los gobernantes hagan mucho caso. Así es. Héctor, la verdad que esto es apasionante y hace muchos años, vos bien lo decís, hace tantos años que estás trabajando en este proyecto Millennium y en estas cosas que no siempre aparecen en los medios. Nosotros siempre queremos tomarnos este rato para pensar que hay otra cosa de la que hablar, a pesar de que la realidad nos atrapa, nos llama, nos encorseta a algo reiterativo. Pero no quiero despedirte sin pedirte tu mirada de cómo está nuestra Latinoamérica, nuestro Chile, nuestra Argentina, en medio de esta pandemia y de sus propias cuitas. ¿Cuál es la mirada que estás haciendo desde el punto económico desarrollo que también seguís con atención? Sí, bueno, lamentablemente no hay mucho espacio al optimismo, porque, como hemos comentado en otra ocasión, las cifras, la realidad, las tendencias que nos presentan los distintos organismos internacionales y regionales, o fundamentalmente la CEPAL, el BID, son muy preocupantes. Como digo, estamos hablando de 40, 50 millones más de pobres, un retroceso de una década en el ingreso per cápita, 40 millones más de desempleados, etcétera, etcétera. Es decir, la región no está en un buen pie. Y el punto central, Herminia, está en que ya se venían produciendo muchas disrupciones sociales y culturales y políticas en la región que han sido aceleradas ahora por el virus. Claro. Y por otro lado, la falta de una integración en nuestra región, una coordinación, por lo menos una coordinación entre los gobiernos, es patética. Claro. Entonces, ni siquiera estamos siendo capaces de ponernos de acuerdo para ir a los organismos internacionales financieros a buscar los fondos que necesitamos para hacer las transferencias directas a la gente que está sufriendo. Sí, y algo para potenciar la pequeña y mediana empresa, claro, para tratar de salir de la crisis económica, y ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en eso. Claro. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en comprar insumos, por ejemplo, claro, en conjunto. Claro. En fin, así que lamentablemente la mirada no es muy... Y un detalle... y hay que seguir insistiendo, claro, en línea de Héctor, todos los ámbitos, y un detalle, que se pongan de acuerdo los gobiernos para enfrentar esto. Un detalle que no quiero dejar pasar por alto antes de saludarte agradeciéndote, y tiene que ver con, ya me parece, desde la primavera árabe para aquí, ha cambiado la forma de ejercer, en todo caso, el derecho que cree que le asiste la gente, ¿no? O sea, ya no hay movilizaciones desde aquel entonces hasta acá muy espontáneas, ya no están dirigidas. Las hay también, pero hay otra cosa. Hemos visto y estamos asistiendo, me parece, no sé cuál es tu mirada al respecto, a nuevas formas, a nuevas viejas formas, ¿no? Sí, por supuesto, ya toda el acceso que hay a la información, que es enorme, y la democratización, por decirlo así, de los dispositivos como el móvil, como el acceso a internet, etcétera, va generando otras formas de agrupamiento de la gente y otras formas de expresión y de presión sobre las autoridades. Eso no quita las movilizaciones clásicas, digamos, ¿no? Uh-huh. que por supuesto se ven además más potenciadas por el uso de estos
mecanismos, de estos instrumentos, incluso de estos programas informáticos. Es verdad. Ahora, por eso, por ejemplo, se habla hace tiempo ya de que hay que potenciar el gobierno electrónico, el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la manera más expedita posible a través de estos instrumentos. Todo eso también forma parte de este cambio de época que estamos viviendo a raíz de la irrupción masiva del Internet hace 20 años o 25 años. Héctor, un placer. Muchísimas gracias por darnos este ratito de sábado a la mañana aquí en Argentina. No sé qué hora es en España, pero tenemos 4 o 5 horas de diferencia para arriba, ¿verdad? Así es, efectivamente. Bueno, igual, como siempre, Herminia, muchas gracias por el contacto y siempre a disposición, y un saludo a todos. Gracias. Tu equipo. Gracias. Nos viene muy bien. Bueno, hemos conversado con el doctor Héctor Casanueva Ojeda, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Yo lo conocí hace mucho tiempo atrás, cuando era embajador representando a Chile en la LAD y en el Mercosur, y que ha sido siempre muy, muy propenso, como ustedes verán, a ver el futuro, qué es lo que nos está pasando con nuestras clases políticas. Esto que acaba de decir Héctor Casanueva y que humildemente uno viene señalando, este hecho de que no han podido ir en conjunto los gobiernos, hablamos de Latinoamérica, pero ha ocurrido también en otros lugares, a buscar plata juntos para esta emergencia, a buscar insumos o a comprar insumos juntos. Todos sabemos que cuando tenemos un problema serio económico, ¿qué hacemos? Y si estamos en un departamento con otros vecinos, que decimos, che, vamos juntos a comprar, no sé, para lavandina, detergente, porque nos va a salir más baratos. Esto en épocas de crisis es el ABC, lo hacían nuestros abuelos. Y nuestros gobiernos están mirando para otro lado en cosas fundamentales.